Ahora la gente, o sea, ahora nos amenazan con grabando. Mira, tú te has dado cuenta una vaina, chamo, que este podcast podría ser sumamente breve, por lo que vamos a hablar hoy, se podría resumir única y exclusivamente a una frase. Y no es la que, ¿sabes? No es el eslogan, es la que dicen dentro de la serie. Lo viejo siempre sirve. Claro, lo viejo siempre sirve. Y ya se acabó el podcast y nos paramos y nos vamos. Ya con eso podríamos tener una conclusión maravillosa. Los Generación X siempre tienen cosas que decir, podríamos decir nosotros. Claro. Sí, siempre. Siempre. Sé cosas. Sé cosas. Bebo y sé cosas. Bueno, ya no bebo, pero bebía y sé cosas. Hay dos frases que están... Los boomers dicen, yo bebía y sabía cosas. La he olvidado. Hay dos frases que tienen que ver con eso. La primera, eso, lo viejo siempre sirve. Y la otra... Y la otra es, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De algo etéreo. ¿De algo etéreo? Sí. Coño, yo iba a decir un chiste, pero es un chiste coño, no es un chiste. O sea, etéreo es el vuelto que te dan cuando tú pagas la camionetica con 20... Así deberíamos empezar el podcast, así como que estoy sin habla ni sed con Oscar Vázquez Corazpe. Y Antonio Núñez Aldazoro. Y hoy vamos a hablar del Eternauta. Así señalando. Oye, y todo. Sí, el Eternauta. Oye, de verdad, a veces uno queda impactado por la historia que tiene algún tipo de producto cultural, una película, una serie, hasta una canción, ¿no? Sí, bueno, nosotros pero hay un doble impacto con el Eternauta, ¿no? O varios impactos. No, ¿no? Hay muchísimos impactos con el... De hecho, el Eternauta no ha dejado de dar impacto desde hace bastantes años. La cosa que yo te quería decir antes de que arrancáramos con eso de que el Eternauta es que a nosotros nos ha movilizado muchísimo y no somos los únicos. Parece que hay una movida muy grande a nivel internacional que ha hecho tendencia justamente a esta realización de Netflix, que es la primera vez que se lleva a una pantalla en forma de un seriado, un cómics de Oesterheld que se llamaba El Eternauta, hecho en 1959. Sí, se publicó por primera vez entre 1957 y 1959, 3 páginas semanales en un semanario argentino, ¿no? Lo interesante es que nosotros estamos viendo esta parte del mundo Eternauta como algo nuevo, cuando es algo que tiene mucha imbricación con la cultura con la contemporánea y con la historia contemporánea de la Argentina. Sí. Y de los y las argentinos. De las y los argentinos. Sí. A nosotros nos movilizó muchísimo justamente por una cosa que tú estás diciendo, que pocas veces una historia, un relato, tiene una carga tan fuerte tanto dentro del relato como las cosas que le acontecieron a ese discurso, ya sea cómics, ya sea literario, ya sea lingüístico, ya sea un discurso audiovisual, lo que a ese discurso le aconteció y lo que hizo que esa sociedad alrededor de ese discurso de alguna forma padeciera o viviera. Y que tiene repercusiones hoy en día, ¿no? No solamente la serie de Netflix, sino en los últimos años ha tenido ires y venires en torno al Eternauta, que por eso es que es tan esperada esta serie de Netflix. Sí, en 1955, creo que es la fecha, el 55, ocurre el bombardeo sobre Plaza de Mayo en una protesta básicamente estudiantiles y de obreros y trabajadores, los cabecitas negras que decía esta Eva Perón en Buenos Aires. Y como una especie de construcción de un metarrelato de la dictadura que se estaba viviendo en ese momento en Argentina, se escribe el primer Eternauta, es decir, Oesterheld con Solana... Francisco Solano López. Solano López. Sí. Escriben y dibujan ese cómics. Y otra cosa importante que hay que señalar, todas las versiones o las secuelas que ha tenido el cómic, ¿no? Como hemos hablado en otro episodio, hablando de las adaptaciones, que es tan importante, pero también la naturaleza que tuvo el cómic, como dices tú, para la historia argentina y lo que ha significado en la historia argentina. O las interpretaciones que tiene tanto del cómic como objeto o como historia única y lo que contiene. Sí, fíjense que nosotros estamos hablando mucho ahorita del cómics. Es en realidad porque nosotros estamos mirando como el tránsito de esa narración. Y también los objetivos con los que esa narración se escribe. Porque esa narración no es una narración simplemente para producir entretenimiento. No estaban por la construcción de un superhéroe, ni oscuro, ni bueno, ni malo. Estaban en otra cosa. O sea, Oesterheld estaba en otra cosa cuando él hizo esa
ese guión y ese texto, y también cuando en el 77 se vuelve a editar nuevamente esa... Entre 76 y 77, que es la tercera edición, porque hubo una también en el 69, que después varias partes fallidas por problemas de que Francisco Solano López se fue al exterior, a Europa, un viaje, tuvo otro dibujante, pero la tercera es la más polémica, que hemos averiguado en redes sociales sobre esto, porque fue la que provocó la polémica en la dictadura, ¿no? Sí, en la dictadura de Videla, de la Junta Militar. Esa 2 polémica... años antes de la desaparición. Pero ¿seguimos hablando de lo externo o hablamos de la sinopsis de la No, yo creo que hay que hablar un poco de lo externo, porque una de las cosas poderosas que tiene justamente para introducir esto es como esa carga política que tiene esta obra. Y que justamente ha sido uno de los temas en tendencia hoy sobre la mirada de la nueva versión ahora en audiovisual, en una serie, en un seriado en Netflix, en plataforma. Ahí en esa condición política de ese objeto de discurso y las consecuencias que evidentemente trajo, como la desaparición de casi que toda la familia de Oesterheld, incluyendo su propia persona. Las 4 hijas entre 14 y 19 años, que además eran de la Unión de Estudiantes, que ya hay una película muy famosa argentina sobre la desaparición de los estudiantes de la Unión Nacional. La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices. 2 yernos, un yerno que no conocía, porque también la esposa de él, que se llama, por ahí la tengo anotada, ella después fue madre de Plaza de Mayo, muy activa con la cuestión. Y una de las abuelas que buscan a 2 de los niños con los que estaban embarazadas, 2 de las 4 hijas de Oesterheld, que además... Elsa Sánchez. Y que además tenemos que decir que tenían entre 14 y 19 años. Sí, vale. O sea, el ejercicio de la violencia militar para la instauración justamente de un modelo de capitalismo, porque eso es lo que hizo Videla. Argentina, antes de Videla, tenía al obrero mejor pagado, y la distribución de la riqueza que circulaba en la nación argentina estaba principalmente abocada al pago de los trabajadores. Mira, y Oscar, es importante decirle a... Pero después de él se acabó eso, pues invirtió esa relación. Y es importante decirle a nuestra audiencia que por eso es que estamos haciendo un análisis externo de la obra, porque hay cierta atracción, marketing sobre el lanzamiento que hizo Netflix, y una de las polémicas que hay actualmente, que vamos a retomar más adelante, es la invisibilización de todo esto que está alrededor de la génesis primaria de lo que es la narración del Eternauta y la historia del Eternauta. Fíjate que la del 76 ya nuestro amigo y admirado ahora por muchos, sin haberlo conocido algunos antes, Héctor Germán Oesterheld, ¿no? La hizo ya en la clandestinidad con los montoneros. Claro. Y ya él estaba en la clandestinidad, y sale en el 76, 1 año y medio, 2 años antes de su desaparición. Sí. Y la otra polémica es la del 83, que ya vuelve Solano al diseño gráfico, al dibujo, que ya está desaparecido, que es la Eternauta 3 en este caso, ¿no? Pero que ya en la del 76, no así la primera, ya hay una crítica que está contenida en la serie, está contenida en los cómics, y mucha gente no reconoce, que es lo que vamos a hablar de esa organización de proceso esa institución de proceso de reorganización nacional ante la amenaza alienígena. Y esto, miren, esto ha fundamentado otra de las cosas importantes, la teoría de los 2 enemigos en Argentina y en todas las dictaduras del sur, que había un enemigo que era alguien que amenazaba a la humanidad. En este caso podía ser la izquierda, el movimiento obrero, el comunismo, en esa época de anticomunismo, y el otro lado, la dictadura, ¿no? O sea, esa es la narrativa que se hace a posteriori de la dictadura. La dictadura siempre se consideró salvadora, un acto de salvación nacional. No existe una dictadura latinoamericana que no haya, de derecha, que no haya enarbolado esa... O sea, porque las otras son las dictaduras proletarias, pues, que son otra cosa, pero las dictaduras que han sido las dictaduras del capital en América Latina, que han sido casi todas, pues son dictaduras que
enarbolan la salvación nacional, cuando están haciendo exactamente lo contrario. Exacto. Y entonces, bueno, para que esta cosa no sea una letanía de lamentaciones. Sí, estamos serios, nosotros nos regañan porque estamos serios. Nos regañan porque estamos serios, pero es que claro, el tema, lo que esta vaina interesa. Dijeron que la última emisión, el episodio estaba muy serio y nos dicen los productores, profe, ¿por qué no hablan del Eternauta? Y dijimos, ay, no vamos a poder hacer no, ahí vamos a llorar. Pero fíjate porque además tú que uno queda muy afectado viendo la serie. Sí, pero también queda uno comprometiéndose a la esperanza. Sí, muy bien. Que eso es lo más arrecho. Y un compromiso. Lo más arrecho. Y un compromiso en colectivo. Y un compromiso, claro, porque es que esa es la apuesta del Eternauta. Uh-huh. La gran apuesta del Eternauta, lo que ahora está adentro de la historia del Eternauta, es que nadie se salva solo. Que es el leitmotiv, el eslogan, la frase. Es la frase y es la construcción y es además la práctica y es lo que justifica el recorrido, el arco dramático de la gente. Y cuando uno oye eso, a uno le resuena a un barbúo que no es Marx, a otro barbúo que es Freire, que también era barbudo. Sí. Solo que Marx era como barbúo y peludo y Freire era barbúo y calvo. Algo ha pasado con los barbudos. Yo creo que una mezcla de nosotros dos. Sí, hicimos un chiste, Carol. Entonces. Sí, pero habrá gente que estará en desacuerdo porque dice, bueno, Freire no se parece a ellos dos. Mira, pero Freire decía que nadie salva a nadie, ¿verdad? Pero nadie se salva solo. Entonces es una dinámica maravillosa en donde Freire plantea una metodología pedagógica primero para la liberación y después, primero para la esperanza y después para la liberación. Una pedagogía del oprimido para que se dé cuenta de su condición de oprimido y en ese proceso haga un ejercicio de liberación. Y yo siento que el Eternauta está haciendo eso socialmente. Sí, y repito, ¿por qué estamos hablando del Eternauta? No es una crítica de cine, como siempre decimos, sin habla ni sed, no es una clase de filosofía, no es una lección magistral, como siempre decimos, no lo digo siempre igual, pero ustedes me entienden. Pero estamos haciendo para que la gente haga una lectura crítica, no se quede en lo superficial de la serie. Sí. Que pasa mucho ahorita con el público del mainstreaming, del streaming, perdón, que lo están viendo solamente lo superficial, cuando hay toda una historia que además históricamente en los últimos 30, 40 años han tratado de invisibilizar, no solamente en Argentina, sino en varias partes del mundo con otros productos culturales similares, de resistencia. Ahora, ellos se organizan en colectivo ¿contra qué? Lo hemos dicho. Bueno, pero no sé si vamos a spoilear a la gente. No, eso está en la publicidad, ¿no? Hay una invasión alienígena. Hay una invasión alienígena por la calle del medio. Exacto. Hay primero una circunstancia como climatológica, o sea, como que los alienígenas logran producir un debilitamiento de los polos, del polo magnético, y cae el cinturón ¿cómo es que se llama? El cinturón de Van Allen, creo. Sí. Es bueno, un montón de partículas radioactivas que están flotando alrededor del planeta a una distancia específica, impulsados hacia afuera justamente por el campo magnético terrestre que funciona como un escudo, se precipitan y acaban con la vida en la Tierra como la conocemos, pues. O sea, la destrozan. Y los que sobreviven son los que se quedan encuevados y no están en la calle en el momento de esa nevada tóxica que cae primero. O sea, y eso es algo interesante también, Oscar, porque tanto el cómic como la serie, desde el punto de vista de los fanáticos de la ciencia ficción, porque hay mucho de ciencia ficción, o sea, hay explicación de los polos, las brújulas cuando se vuelven locas, la cuestión de la transmisión, la cuestión de los impulsos electromagnéticos para cancelar la posibilidad de usar aparatos electrónicos. Por eso es que tenemos esto acá, tenemos además de nuestro propio Eternauta acá, que sí que no sobrevivió. Sí. Tenemos a ¿cómo se llama tu zombie? A Baldomero. A Baldomero. Y tenemos estas cosas que gentilmente nuestros productores pusieron porque dando la sensación. Mira que Baldomero está rompiendo la cuarta pared. Baldomero está grabándolos a ustedes, no al público, sino a la gente que está aquí. Después de la del 83 hubo otros intentos o sea, es como Velázquez. Hasta el 2016 hubo versiones del cómic. Claro. Con editoriales, incluso en otros países. Resulta interesante porque hubo en el 97, 99, en el 2003, en el 2007, incluso en el 2016. Pero algunas han tenido unos destinos particulares. En el gobierno de Macri. Ah, bueno, ese era otro tema. Sí. Se prohibió el cómic, pero bueno, eso vamos a llegar en otro momento. Sí, con la cuestión de los usos que ha tenido el Eternauta en la cultura política de la Argentina. Lo que sí tenemos que decir acá es que el Eternauta es una épica de lo colectivo. Exacto. El Eternauta muestra un héroe que, para el mismo autor del cómic, Juan Salvo. Juan Salvo, exacto. Muestra un héroe que no es el héroe del cómics.
él es un héroe colectivo que puede hacer las cosas que hace en función del desarrollo cada vez más poderoso de fuerzas colectivas alrededor de él. Y él simplemente va siendo un hilo conductor en un proceso que además es muy interesante. Porque fíjense lo que pasa dentro de la historia. Primero, hay una clausura, que es la clausura de todo lo social. Cuando lo público se clausura, es la clausura de lo social. ¿Qué es lo primero que hace una dictadura? Instaurar un toque de queda. ¿Qué es lo que primero que hace el paramilitarismo colombiano? Justamente cuando va a tomar un territorio, instaura un toque de queda. Y en ese toque de queda... Acá también pasó, ¿te acuerdas? Aquí también pasó el 27 de febrero, justamente para restaurar el orden social impuesto por el Pacto de Punto Fijo, se ordena un toque de queda. Y fue una acción absolutamente... Y claro, una suspensión de garantías. ¿Cuál es la suspensión de garantías? Si sales, te mueres. Que es exactamente lo que está pasando ahí. Si sales, te mueres. Entonces, en ese proceso, empieza el hervidero de lo común. Porque la gente no queda sola, queda atrapada con otros. Algunos quedaron solos y los que quedaron solos casi no sobreviven. Lo muestran además el ejemplo de una pareja de ancianos que no son capaces de darse cuenta. Esa escena es terrorífica. Los ancianos no se dan cuenta de la naturaleza del toque de queda. Y se salen del toque de queda pensando que están saludando a otros, como decirle, vecinos, aquí estamos. Y en ese gesto tan humano de reconocerse mutuamente, fallecen. Porque abren la ventana y salen afuera y se les mete toda la nieve radioactiva esa a la casa y bueno, muere primero el anciano y después la esposa, en un acto además de humanidad muy, muy tierno, trata de despertar al viejo y le dice viejo y ¡pum! Muere ella. Y eso uno al lado del otro. Y desde el punto de vista narrativo está muy bien hecho porque es lo que sabe un personaje, no sabe otro personaje, pero también sabe el espectador. Entonces eso como aquí en Bienvenidos era de díceselo, Ajá. causa un efecto cinematográfico, a mí me parece increíble, increíble. O sea, sí, la serie está muy bien hecha desde el punto de vista dramático. Está en esa otra ventana con esa comunidad pequeñita que queda atrapado en los jugadores de truco, Ajá. que queda atrapado ahí en esa fiesta como de viejitos que se reúnen ahí a jugar truco, atrapados ahí en esa casa, confinados, uno quiere gritarle a los otros viejos no salga. Sí. Uno está en esa misma casa y eso es lo impresionante de esa narrativa, que uno queda confinado en ese primer momento. Otra cosa, no queremos espolear, pero otra cosa que es importante y a nosotros nos gusta hablar mucho de Sisek es lo del trauma social que se representa en un personaje, ¿no? Hace rato estaba hablando con uno de los muchachos aquí técnicos sobre la serie de Pitt, que es sobre una sala de emergencia, que la persona está traumada por el COVID, en este caso Juan Salvo, que no pasa por supuesto en los cómics porque es anterior a eso, el trauma que trae él de Malvinas, ¿no? Claro, pero que además es muy interesante porque se atreve a señalar un enemigo histórico de los pueblos del continente americano, sí, que es el Imperio Inglés. Y dicho así, claro y raspado. O ya nos van a bloquear esta vaina. No, bueno, el Imperio Inglés es el enemigo histórico de los pueblos del mundo, pero en América del Sur tuvo especialmente unas repercusiones y unas acciones espantosas. Y tratan de hacer como entonces un paralelismo entre lo que pasó en Malvinas, como decía Charly García, no bombardea en Buenos Aires, o sea, el temor de una invasión en la capital de la República, retomando el Eternauta, lo hacen en la serie. Yo me pregunto si esto es una lámpara o es una esfera para ver el futuro. Sí, bueno, y tú me estabas contando en esta múltiple lectura que tiene uno de la historia de Juan Salvo, que la gente cree que lo que brota es un trauma, y aquí estamos hablando del que brota el trauma recordando a Malvinas, pero también en la serie, por ciencia ficción, por el contacto con los alienígenas, recuerda que él sufre un poco lo que estaba pasando ahí, que no es que recuerda, sino que también proyecta. Sí, claro, ahí eso porque ahí sí se une con la primera narrativa del cómic del 56. Hay que ver cómo es que ocurre esa solución por la próxima temporada de por qué este sujeto está mirando hacia el futuro, o sea, qué es lo que le posibilita a él ver lo que va a venir. Oye, y recuerda cuando hablamos del episodio sobre las adaptaciones, porque pareciera que hay elementos de muchas de las diferentes etapas del cómic en solo la serie. Sí, bueno,
creo que es como una especie de conjunto que le hace tributo a todo ese complejo recorrido de continuidades y discontinuidades que significa el discurso, un poco pensando como pensaba Foucault. O sea que yo siento que nosotros deberíamos tener unos contadores que cada vez que digamos Foucault se prenda ¡ping! Una vainita. Entonces, o cuando digamos Mark Fisher o cuando hablemos de Karl Marx. Y antes de seguir con lo colectivo, que íbamos a hablar de Mark Fisher ahí también, la otra cosa es la propuesta del título, ¿no? No es astronauta, que es algo gringo, ni es cosmonauta, eso es maravilloso, que es algo ruso, sino que es eternauta. Entonces hay una discusión sobre qué es el éter, como decíamos nosotros ahí preparándonos para esto, si es el vacío que se llena con los otros elementos, tierra, agua, viento y fuego, o es el vacío donde se transmite la luz. Sí, o sea, o como es el vacío, la nada nadeando, diría Heidegger, es el cielo y todo lo que nos rodea. Es que ha sido, la fuerza que la fuerza que rodea la galaxia y une las cosas. Y entonces eso es lo que el astronauta está explorando o navegando. Los astros. Los astros, el otro el cosmos, y él es navegando en nuestra propia realidad mundana de un Buenos Aires. En el vacío que subyace, o sea, en el vacío que subyace a lo que existe. Sí. Eso es lo que es un eternauta. El que se sumerge en el vacío que subyace a la existencia. Siempre le digo a mis estudiantes que se detengan un momentico en el origen etimológico de las palabras, como decían siempre los profesores. Entonces sí. hay Además, tiene una larga historia. Hay un guiño muy importante en el título de Eternauta a la explicación que quiere dar él. O sea, lo que queda en el vacío sin por ejemplo, orden social, ¿no? Que también Sí, pero fíjate tú que el orden social que se vivía en ese momento, que es además una crítica muy fuerte, hacía a los sujetos propietarios, que eso es justamente la épica de lo colectivo. Hay un personaje que está constantemente en una relación con los demás, en su posición de propietario de una casa. Y esa relación en la que él, se llamaba Fabiali. Él, que es uno de los personajes en el que la serie de Netflix se enfoca más, él va cambiando completamente su relación con el otro a medida que va pasando la formación, porque es como si, como dice esta Rosa Luxemburgo, la formación política de la clase obrera. Favalli. Profesor de física, mejor amigo de Juan. Y además es ingeniero que tiene capacidad de construcción y de reparación de equipo, y es el que además responde a las primeras grandes inquietudes de lo que está pasando, porque él se da cuenta de qué es lo que ocurre por las cosas de la física. Pero él, que además es como un faro de explicación técnico, es justamente el que él hace de Watson en ese mundo que nos explica a nosotros el crimen que está ocurriendo. De la literatura argentina, porque hay alguien pasional y hay alguien siempre racional. Sí, y también de la historia de la ciencia ficción, que esto antecede a Rottenberg, el de Star Trek. Ajá. Con la imagen entre el polo Kirk, Spock y Scotty. Es que Scotty son representaciones sociales que están en la cultura popular, ¿no? Sí, claro. Pero en esa relación entre ellos, él es el propietario y se relaciona con el mundo como un propietario, pero deja de hacerlo porque se da cuenta de la imposibilidad de supervivencia si él sigue pensando de esa forma, lo inútil de eso. Sí, el arco y la transformación progresiva del personaje en la temporalidad narrativa es brutal en ese personaje. Pero a la vez no es una epopeya en un sentido romantizador de la idea de lo colectivo. Descarnado. Todo lo contrario, muestra frontalmente la dificultad de la construcción colectiva. Una y otra vez. ¿Qué es lo que evita eso? Por eso te decía por mensaje de texto cuando estábamos hablando del Eternauta, que uno cree quién es el peor enemigo de este espíritu colectivo que van haciendo poco a poco en la transformación de los personajes. Claro, pero fíjate, tú afirmabas que era el humano y yo afirmo que es el sistema capitalista que nos hace ser de esa manera. Yo hoy venía subiendo en moto y venía pensando, porque el motorizado me estaba contando un diferencial de precio entre un casco pagado en bolívares y un casco pagado en dólares, que no obedece al diferencial de precio que está en el diferencial entre el Banco Central de Venezuela y el precio del dólar en bolívares. Nuestro director Carlos estuvo hablando de celulares. Sí, exacto, pero ahí hay un diferencial que es mayor a ese diferencial, ¿entiendes? Entre el precio BCB y el precio del mercado negro. ¿Por qué esta gente hace eso? Independientemente de las razones que ellos tengan como necesidad y vaina, lo pueden hacer porque ellos están enfrentados a la comunidad. Ellos, cada una de las personas que está haciendo eso, está destruyendo lo común,
está destruyendo el Exacto. tejido económico que nos soporta todo individualmente, pero para su propio beneficio, un beneficio además que es momentáneo, que es instantáneo y que va a pasan las repercutir en su propia crisis. Yo venía subiendo pensando eso. Pasan las crisis, ¿no? El sálvese quien pueda, ¿no? Ese es justamente el detalle. Ese es justamente el detalle. En las grandes crisis, lo que se observa en la humanidad en la mayoría de los casos, y esto es una cosa que he escuchado además en varios, o sea, claro, no son unas fuentes así, wow, pero es que no, bueno, tampoco nosotros somos una fuente, wow, somos apenas dos locos hablando. Seca. Sí, gente que habla, sociólogos que hablan dentro y antropólogos que hablan en redes sociales. Ellos, ¿qué es lo que nos dicen? Oye, que la humanidad, en la mayoría de los casos, frente a las grandes crisis, se para desde el lugar de la solidaridad. Reconstruye tejido que inclusive no estaba antes. Uh-huh. Y eso, justamente, bueno, lo vimos en el COVID, lo vimos en un montón de cosas, pero eso justamente está en desacuerdo con la cotidianidad del mundo capitalista. Sí. La cotidianidad del mundo capitalista es individualizante y que te pone a ti en relación con los demás a competir. Miren, eso es quizás lo más poderoso de la épica del Eternauta. No es fácil, no es fácil. Esto es una cosa que yo recuerdo muchísimo de un compañero en una experiencia colectiva que me tocó a mí vivir, un compañero que se llama Luis Díaz, que espero que esté viendo este podcast, y si no lo está viendo lo voy a regañar, porque él tendría que calarse estas cosas. Luis Díaz siempre nos decía, en esa experiencia de vida colectiva que nosotros hicimos en el Ateneo Popular de los Chaguaramos, oye, que lo más difícil de la vida es poder relacionarse con el otro, porque el otro es un espejo de uno mismo, uh-huh. Un espejo que te devuelve mucho de lo que tú eres y que además incomoda a esa individualidad construida dentro del capital, pero sin la cual la vida no es posible, porque en realidad nuestra vida es una vida de comunes. Y aquí es donde yo siento que el Eternauta se para, pero grandioso, colosal, frente al universo de la producción catastrófica norteamericana. Él es como un monstruo que se para solo y señala. Ya como serie. Como serie. No, como serie. Okay. O sea, ni siquiera el Eternauta maravilloso de Oesterheld. No. El Eternauta como serie se para incólume, así como una monstruosidad, opacando a todo ese poco de seriecitas de psicópatas y sociópatas que son de Last of Us, que son de esta Walking Dead, que en la película de la película de los zombies, la guerra mundial Z, y un larguísimo etcétera. Claro, porque como decías tú, es una épica. Como ¿cómo es que el que se queda solo con el perro, que tú siempre me lo dices? Sí, soy leyenda. Soy leyenda. O sea, soy leyenda es el colmo de esa. Por eso hablamos de una épica colectiva. O sea, la transformación no es del héroe. El héroe pareciera que Juan Salvo está siempre en la misma línea. No, él cambia. Sí, pero el gran cambio se da en Fabiali. El gran cambio se da en lo colectivo. Exacto. Porque el sujeto heroico de esta obra, y eso lo supo mantener el director, el gran sujeto heroico de esta obra no es el individuo. El que hace el tránsito del héroe, ese recorrido de transformación que tiene el personaje dentro de la estructura dramática y narrativa del lenguaje audiovisual, de la realización del discurso audiovisual, ese recorrido no lo tiene un individuo, lo tiene un colectivo. Y esto es importante desde el punto de vista político porque no vamos a espolear, como nos están pidiendo aquí hasta nuestros productores no han terminado de ver la serie, que también el enemigo tampoco, o sea, el enemigo no es solamente los extraterrestres, a lo que se enfrentan ellos como colectivo, sino otras fuerzas no extraterrestres que se organizan para poder bueno, pero es que tú no. Esa gente que se organiza para poner orden están alienegizados. Sí. Que es un poco la metáfora del pobre de derecha. Claro, porque también estaba la metáfora en cuanto a la vida del señor Oesterheld. Exacto, de que él era él fue un desaparecido. Sí. Y eso de alguna forma trata de representarse también en la historia, en la trama interna del relato, ¿no? Sí, claro, en la trama interna de la narrativa de la serie, la cosa de la desaparición. De hecho, hay varios casos de la desaparición.
tú habías dicho una cosa antes de pasar al problema que yo quiero tratar, en donde la existencia del Eternauta señala la pobreza psicopática del cine norteamericano, de Catástrofe. Quiero decir una cosa que tú señalaste, y es el sujeto social diverso. Tú me lo dijiste y yo lo vi, pero no le había hecho como una mayor importancia. Hay una venezolana que además tiene el trabajo más miserable que se puede tener en la vida. Ella y su hermano. Ellas comparten un usuario de Rappi. O sea, ellos son, ¿cómo es que se llama esto? Los tercerizados son de las plataformas. Son delivery, son los tercerizados de las plataformas. O sea, es la peor condición de obrero que puede existir. Y de ahí llegas hasta, un propietario, que por cierto es uno de los primeros personajes que muere, que es el que le está prestando plata constantemente al otro amigo de él, que tiene evidentemente una situación económica muchísimo más ventajosa. Un carajo que es un migrante argentino que tiene no sé cuántos años en Estados Unidos, descreyendo completamente, viviendo lo que él cree que es el sueño americano, se regresa para vivir esa locura del toque de queda congelado, y todos los sujetos que van mostrándose. Hay un ex militar que después ve a los militares como una salvación. Sí. Y bueno, de hecho, y los amigos le cuesta entender por qué él está actuando como está actuando, porque tú querías pelear conmigo en este podcast hoy hablando de que si no brotaba la naturaleza humana, o sea, Hobbes con que uno nace vil, o Rousseau con que nace bueno. Yo soy de la gente que está parado en la orilla, que piensa, y teóricamente... O Freud, lo del instinto básico, ¿no? O sea, no hay naturaleza humana. Exacto, no hay naturaleza humana, pero algo brota ahí, ¿no? Algo brota. Porque desde el punto de vista dramático, para un guionista, muchas veces lo que trata de representar como representaciones sociales es el que por las circunstancias... Es que, chamo, mira, ¿tú sabes qué pasa? Que la primera respuesta que uno tiene es la respuesta ideológica. Sí. No es la respuesta biológica. ¿Me entiendes? Claro, la respuesta biológica es: si yo te puyo un dedo, tú lo quitas. El instinto básico freudiano. Bueno, sí, pero eso es una vaina, pana, eso lo puede hacer una planta. ¿Sabes? No necesitas un cerebro para eso. Pero nosotros, como seres humanos, ¿me entiendes? Fuera de esa pullita que tú te quitas, no tenemos una naturaleza humana, porque nuestra naturaleza, si es que existe algo así, es cultural. Es decir, nosotros respondemos como nuestra cultura nos ha enseñado a reaccionar. ¿Y cómo nos ha enseñado a reaccionar la cultura? Protege lo tuyo, sálvate tú solo, vela por tu peo. Sí. Si tienes que pisarle la cabeza a alguien y ahogarlo para tú salir del Titanic, tú lo haces, así sea tu novio, y lo dejas ahí que se muera. O sea, todas esas narrativas son las narrativas del capital. Hay una vaina que yo te quería decir. Cuando Salvo tiene que pensar entre salvar a su hija y la esposa lo hace caer en cuenta, o cuando ya, no podemos spoilear, ¿vale? ¿Qué cosa? Pero sí, o sea, pensar, como decías tú, en ese arco que hacen los personajes, todos lo hacen, ¿no? No quiero hablar de escenas específicas, pero en esta de la naturaleza humana a mí me sorprende muchísimo cuando él va a buscar a la hija a casa de la esposa, y el condominio se ha organizado, que recuerda un poco la purga, y el condominio se ha organizado para defender el edificio, y todos están peleando por la máscara de Juan, ¿no? Y terminan cayéndose a plomo. Sí, terminan matándose entre ellos. Por eso te digo, exacto, o sea, no hay una... o sea, lo que uno espera que no suceda claro, porque tú dices que es una épica porque en colectivo se están dando cuenta de que tienen que juntos, como que dice, nadie se salva solo. El intentar salvarse por sí mismo y a ti mismo, a tu familia, que es también muy del cine norteamericano, como vamos a hablar ahorita, a La Roca salvando a la hija para salvar el matrimonio, y simplemente la catástrofe es el escenario. ¿Cómo se llama esta serie de Liam Neeson, que tiene un montón de películas? Esta saga que él le dice a la gente: o sea, si te llevas a mi hija, devuelve a mi hija y no te voy a hacer nada, pero si te llevas a mi hija, te voy a buscar, te voy a matar, te voy a hacer la pesadilla. Johnson, porque como en todas estas películas últimas de catástrofe, él tiene que salvar a su hija o salvar a la esposa, y termina siendo un escenario de la verdadera catástrofe, que sería el gran problema climático o de depredación de la tierra. Eso queda como un segundo plano, y ese plano dramático es el que se vende como la épica. En cambio acá, como dices tú, la épica es distinta, ¿no? Claro. Se va de ese individualismo casi asesino a un colectivismo para salvarlo. Y hasta unos niveles inclusive de sacrificio. Hay un momento maravilloso
Y que solo se puede con esa diversidad, el profesor de física. No, inclusive después llega la monja, Sí. ¿sabes? No, llega el carajo, la víctima el excombatiente. El excombatiente, como el veterano lisiado de las Malvinas. O sea, toda esa cantidad de sujetos, los Boy Scouts. Sí, vale. O sea, hay una cantidad. Los Boy Scouts conmigo. Se reivindicaron. Sí, También sí. me pasó. Dice, coño, Sí. qué arrechos son los Boy Scouts en Argentina. Siempre listo para servir. Siempre listos para servir. Ese espíritu de ese capítulo, justamente, en el que además es el primer capítulo en que tú realmente ves a las cucarachas, garrapatas mutantes gigantes, hay un ejercicio de sacrificio que es apoteósico. Como todos ellos ya están en el punto, sobre todo los dos personajes, en el punto en el que ya no son unos tipos que están velando por, coño, yo voy a conseguir mi hija, yo voy a conseguir mi hija, yo voy a conseguir mi hija. Que el objeto perdido del deseo épico de siempre. El tipo abandona eso. Sí. Lo abandona inclusive antes, cuando se trae a un muchacho chino que consigue por ahí a vivir a la casa. Otra escena dramática. Otra escena dramática. Todo que pierde la familia. Pues, o sea, esa forma de empezar a salvarse en colectivo es maravillosa. Pero ya tenemos que hablar de algo que es la evidencia. O sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia el Eternauta como película posapocalíptica a otras películas posapocalípticas que yo los llamo, bueno, que son psicopáticas? Pues. Además de esto del colectivo principalmente, ¿no? Que debería ser eso lo principal. Fíjate. Jameson. ¿Cómo es? Siempre se me da el nombre. El que dice el inglés que dijo Jameson. Jameson. O sea que yo tengo un problema con la lectura de los nombres, porque yo soy medio disléctico. Yo tardé años en aprenderme el nombre de Oesterheld. Yo le decía Osterich. ¿Por qué? No lo sé. Sí, estamos ensayando para este podcast cómo decir el nombre de Oesterheld. No, yo le decía Osterich porque eso es lo que yo leía y después, bueno, pero es que esto no es lo que dice. Fue después que me puse a leerlo bien cuando ya iba. Tan importante que en la historia de Argentina, como decía. Y no traje el cuento. Un amigo mío muy querido, Kael Abello, mi compañero y camarada de Utopix, me prestó ese libro y yo no se lo he devuelto. Y ahorita se va para Argentina y creo que ya no se lo voy a devolver. Queda en evidencia aquí documentado. Quedó aquí documentado que le robé un libro a Kael. Pero bueno. Sí, que es más fácil soñar el fin de la humanidad. De la humanidad que pensar el fin del capitalismo. Y esto es justamente... que es citado después por Mark Fisher para fundamentar su gran libro sobre... Zizek y para fundamentar exactamente una obra magistral que es realismo capitalista. Un poco jugando con las palabras para desmontar la idea de que solo el realismo socialista era torpe, malo y mediocre. Nosotros tenemos que poner aquí en la descripción, bueno, vean nuestro otro episodio sobre cine apocalíptico. Está llegando el momento en que ya podemos autocitarnos. Sí, vale, ya. Sí, qué cosa tan loca. Como una inteligencia artificial, nos hemos entrenado ya. Yo quisiera que Carol se hiciera responsable de esas cosas. Sí. De las autocitas, de las referencias. Mira cómo nos mira con odio. Porque sí, o sea, una de las cosas, además del sujeto colectivo, es quién realmente se salva, ¿no? Claro. Y ahí es donde el cine norteamericano es absolutamente catastrófico. Fíjate tú, la sociedad cae en crisis. Las relaciones sociales, inclusive las relaciones sociales que sostienen el Estado, porque es el Estado el que sostiene la propiedad. ¿Me entiendes? La propiedad no es inherente al ser humano. De hecho, es bastante contraria a la naturaleza, si es que existe algo como la naturaleza humana, pero es bastante contrario a la forma en que el ser humano se mueve en la idea de lo común, en la idea de la solidaridad, que es lo que nos diferencia. Ese acto de que la sociedad se destruye, pero la propiedad permanece y el individuo sigue obrando en relación con lo suyo, lo propio, lo mío, como diferencia y distancia hacia lo demás, hacia beneficio personal. Quiere decir que el capitalismo sobrevive a la sociedad y a las relaciones de producción que lo posibilitan. O sea, no queda nada del mundo en The Walking Dead, no queda nada del mundo. O sea, del mundo como se conoce hoy en día. A veces es un reducto que hay que ir, ¿no? El Campo de Mayo. Claro, pero exacto. Pero ¿cómo se llama? O en Zombieland, el parque de diversiones. Ajá, el parque de diversiones. Hay un lugar como privilegiado. Hay siempre hay un Edén. Apocalíptico. Siempre hay un Edén. Siempre hay un Edén. Pero a ese Edén siempre muestra, en las películas norteamericanas, muestran las deficiencias del Edén porque nunca lo común va a funcionar. En el cine norteamericano no van a permitir jamás hacer una película donde exista un colectivo
que le gane a lo individual. Siempre tiene que ser el individuo que tiene razón por encima del colectivo. Entonces, el individuo se da cuenta de cómo falla el colectivo, de cómo el Edén no es un Edén, de cómo fracasa la apuesta común, de es víctima de que lo colectivo se vuelve agresivo y opresor. Siempre lo colectivo tiene que ser agresivo y opresor. Siempre lo colectivo tiene que ser una cosa que está en contra del individuo. ¿Cómo es eso así? Bueno, eso es solo así cuando tú eres un sociópata. ¿Me entiendes? Es la única forma de que eso sea de esa manera. Pero esta sociedad construye constantemente sociópatas, nos vuelve locos. Y esos locos son los que convierten en héroes las producciones cinematográficas. Claro. Y ponen los traumas. Joel o sea, Joel es está mal. Está mal, ese señor está mal. Se justifica Walter que esté mal. White Sí, está mal claro. también. Sí, exacto. Para hablar de otra forma de apocalipsis, una apocalipsis familiar. Sí, y una apocalipsis, sí. una clausura de la ética. Pero sí, el de Will Smith, el de O sea, Will Soy Smith, Leyenda. Soy Leyenda, también. claro. Un hombre que está solo con su perro está bastante mal en la vida. Sí. Y pero es que todos esos héroes, todos los personajes No de The Walking chiste, Dead, pero nos reímos. todos los personajes de The Walking Dead son, No, y los de Zombieland que están buscando Twinkie. bueno, son un fracaso, son un fracaso de la psicoterapia. Esos tipos, pero es que además yo creo sinceramente. Parecen estudiantes de posgrado. ¿De cuál? Digo yo. Todos los estudiantes de posgrado, ¿verdad? Que terminamos como buscando Twinkie en una realidad catastrófica, estamos todos buscando Twinkie. Sí. Mire, este chiste no se entiende si usted no está haciendo un posgrado. Hagan posgrado para que busquen Twinkie. Entonces, la cuestión es que nosotros vemos cómo el cine norteamericano construye una negación de lo social y un privilegio de lo individual. Eso lo hace siempre, pero en el cine de catástrofe se ve mucho más evidente, sobre todo a raíz de la existencia del Eternauta. O sea, el Eternauta cambia las reglas del juego. Cambia las reglas del juego, más allá inclusive del problema de negar o afirmar lo político, que es justamente la crisis nueva de esta nueva reedición de esa historia del Eternauta ahora en el gobierno de Milei. Claro, y que es una continuidad, porque si vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con el Eternauta, como dices tú, hay incluso una entrevista que te comentaba de Ricardo Darín, que no hemos hablado del elenco, que bueno... Sí, bueno, pero es que yo siempre digo, nosotros tenemos muy poco tiempo para hablar de muchas cosas, o sea... Pero Darín como decía la gente, Darín siendo Darín, ¿no? Que siempre es Darín siempre en todas de Darín. Pero acá es bueno que Darín sea Darín, porque sí, así Darín le queda es muy bien. salvo, pues, o sea, alguien que negó las mieles de Hollywood, como en esa famosa entrevista donde él lo afirma, alguien que niega el corporativismo de la cultura cinematográfica global, que prefiere el cine como arte, incluso en que es en streaming, ¿verdad? Y que él en una entrevista asoma eso, claro, con las limitaciones de alguien que está promocionando un producto nuevo, que está súper posicionado, pero que tiene que tener algunos límites, como dices tú, la autocensura, donde él dice que la polémica que tuvo esta serie en el 76, en el 83, se parece mucho a la polémica, en el 2012 se parece mucho a la de ahora. ¿Qué es lo que hay que decir sobre eso externo? Que, como dices tú una vez hablabas del malcarterismo, de cómo... tú hablabas del manual que tenía Hollywood para eliminar o para suspender o para negar ciertos temas dentro de las películas. Ese es un texto que hace Ayn Rand, que se llama I Am Ron, que escribe una guía de 13 o 15 mandamientos que deben ser cumplidos por la realización hollywoodense para considerarse una realización pro-norteamericana. Que realmente era anticomunista. Exacto, que realmente era anticomunista, pero ella da en el clavo en un aspecto, y es que el Estado norteamericano, no digo su pueblo, no digo su gente, no digo inclusive las cosas que están pasando allá adentro hoy en día, pero el Estado norteamericano, que es el que además prefigura o supuestamente eleva y alza como la bandera de los valores de la norteamericanidad, de esa cosa que son los useños, porque a mí no me gusta decir norteamericanos, ellos son useños. Los useños del gobierno y del Estado, ellos han configurado ese sujeto en la idea del hombre que se hace a sí mismo, en la supremacía de lo individual, en el derecho a la defensa de la propiedad, bajo toda circunstancia y ley, en una libertad de expresión que cada vez es más complicada de poder justificarla porque se está volviendo un Estado
absolutamente policial desde el 2011, o sea, desde el 2001. La romantización de la violencia. La romantización de la violencia, bueno, la expansión del territorio, el destino manifiesto, el MACAR, todas esas cosas que son los valores norteamericanos, América para los americanos, de los useños. Pero sobre todo eso que decías tú de la eliminación del sujeto social, sobre todo porque ya están interviniendo ellos los están sindicatos, exterminando la posibilidad, los movimientos sociales, ¿no? La posibilidad colectiva de asociarse para el bien común. Entonces, todos esos valores son emblemáticos de los Estados Unidos, pero son emblemáticos también de la realización hollywoodense a partir de la persecución que se hace a los comunistas dentro de Hollywood, que no es otra cosa que es meter en cintura todo el aparato de propaganda y discurso más poderoso que tiene no solamente el imperio norteamericano, sino el capital mismo. Ahora, ese macarterismo persiste. Esa es la cosa, ellos logran meter en cintura. Ya no hay una oficina de censores. Hay una película de George Clooney que lo dibuja, sí, cómo era en esa época, ¿no? Sí, bueno, hay varias. Sí, estaba también la del guionista, ¿cómo se llama este? Ay, Trumbo, ¿no? Drumbo, eso. Creo que. Qué malos somos. Bueno, ahí, Carol, ponlo ahí en la descripción. Lo viejo siempre funciona. Sí, mal, pero funciona. Funciona. Recordamos la película, ahora que recordemos el nombre ya, sí, está viendo demasiado. Mucho, pero la cosa es, bueno, inclusive de Front, de Woody Allen. Pero, claro. Pero la cuestión es que es todavía más vieja, pues sirve más. La cuestión es que todo esto está pasando, ¿verdad? Con que yo siento que ellos logran ganar. Ellos ganan la carrera del autocensura. O sea, cuando tú pasas de la sociedad del control a la sociedad, no, mentira, de la sociedad de la disciplina a la de la vigilancia, a la del control, que es la idea que propone Deleuze a partir de los textos de este Foucault, que dicen que hay unas sociedades cuyo ejercicio de controlar te obligaba a ti a meterte en cintura, ¿sabes? Tener instituciones como la escuela, el hospital, el manicomio, la fábrica y la cárcel. Eran cosas donde tu vida estaba regida por un aparato institucional de disciplinamiento. Había palo y castigo para ti. Pero después hay unas sociedades que es un poco más parecido a la diferencia entre 1984 y el Brave New World, un mundo en donde tú te disciplinas solo y entonces en la relación social tú te autocontrolas. Y eso pasó. Pasaron a tener tan introyectado la idea de la imposibilidad de un sujeto colectivo que no va a haber nunca un guionista que se le va a ocurrir escribir sobre un sujeto colectivo, porque ellos ya están acostumbrados a pensar que el sujeto colectivo es un fracaso. Entonces el Eternauta rompe con esto a pesar de una historia de censura que tiene, porque estuvo en las listas negras de la dictadura de Videla en Argentina entre el 76 y el 83. Bueno, me imagino que con Onganía tampoco le habrá ido muy bien. Que nuestra amiga Julia Buenaventura lo recuerda también, un video que tú nos pasaste, de que entre... en el 2012, ojalá sea nuestra amiga, yo quisiera que ella fuera nuestra amiga. Nos viera por que eso. por lo menos escribiera una si cosa. La nombramos, como la nombramos el algoritmo. El algoritmo a lo mejor hace que le llegue. Diego Rusarín y Lucía, y no van a escribir, ¿no? En el 2012 Macri, siendo jefe del gobierno de Capital, de Buenos Aires, la eliminó del currículum escolar. Claro. Porque el Eternauta estaba incluso como un referente de la cultura en los textos escolares. Antes, el kirchnerismo, en la primera década de este siglo, utilizó el Eternauta como parte de la campaña. O sea, y además nadie se molestó. Claro. Era el Eternauta con los ojitos de... Claro, y que tú decías que también había Kirchner, nacido pues, en la última etapa del peronismo, antes de la primera dictadura, antes de Videla. Y se supone con algunos youtubers, algunos analistas ahí de redes sociales, que todos los intentos de adaptación cinematográfica también fueron truncados porque el Eternauta ya era algo peligroso, ¿no? Bueno, eso justamente habla de a quién sirve ese acto de autocensura o de censura impuesta obligatoria. ¿A quién está sirviendo? Y que actualmente, con el gobierno de Milei... Claro, es que hay una continuidad. Hay una continuidad. Nosotros no podemos ver ninguna dictadura latinoamericana como un evento exclusivamente de un país. Ese evento es un evento siempre internacional. Es una decisión que siempre se toma por fuera y que está mediada por poderes que tienen relación con los grandes capitales internacionales con sede en los Estados Unidos.
La dictadura de Onganía era una dictadura para acabar con el proceso progresista de Perón y el desarrollo de las fuerzas trabajadoras en un país que tenía que tener una función específica dentro del orden económico mundial y que esa ruptura peronista iba a significar una ruptura de ese orden social. Pero también, después la repartición de la renta que posibilita la llegada de Videla al poder, que tenía una Argentina con una clase obrera tan fuerte que podía tener acceso al consumo, que tenía unos niveles de vida muy altos en comparación con el resto de Latinoamérica, pero que también además tenía unos niveles de organización y lucha sindical muy arrechos. Precisamente por eso tenía esos salarios, porque no es que se los habían dado los patrones que eran bonitos y chéveres, sino porque esta gente se les había luchado en 30 años de lucha. Y entonces, para poder acabar con eso y poder tener una clase obrera destrozada, arrodillada, empobrecida, marginalizada, excluida de la riqueza y dependiente, evidentemente, además de las migajas de la economía de mercado, entonces llega Videla al poder. Pero esa historia continúa en Macri, porque Macri era uno de los que se beneficia, o sea, la familia de Macri, los negocios familiares de Macri, que son los que lo posibilitan como candidato en un momento dado a las elecciones en Argentina, porque la plata de su familia la que está poniéndose ahí, ellos eran los beneficiados de esa dictadura. Ellos eran el grupo económico detrás de Videla. Y después Milei, exacto, que es la ultraderecha, la última etapa de este mismo ejercicio transnacional de la construcción y destrucción del sujeto social colectivo, que se enfrenta justamente al neoliberalismo como modelo. Este modelo además que se clausura en el gobierno de Trump, porque el gran Estado neoliberal ahora es un Estado hiperproteccionista, demostrando además la naturaleza real del neoliberalismo, que es neoliberalismo pa'l bobo, pero pa' papi, proteccionismo del Estado. Entonces, en este momento es que se devela el mago de Oz. Se abre la cortina y se ve al anaranjado ahí manejando los controlcitos y te das cuenta de cuño, pero es que esta vaina siempre ha sido proteccionismo para ellos y liberalización de mercado salvaje, como la llamaba Chávez, para nosotros. La diferencia entre el discurso y la realidad. Mantuvieron un discurso y pero la realidad. Pero en este momento ha pasado una cosa maravillosa, que es, otra vez, ¡ping! Foucault está en nuestras manos. Y digo esto porque la herramienta que construye Foucault del análisis del discurso como un espacio donde los poderes lo afectan y hay discursos que son peligrosos y que no pueden surgir, poco a poco se ha vuelto un sentido común. Yo no sé cómo pasó eso, cómo salió de un francés que estaba metido en un área académica y que jamás le escribió un texto que pueda ser fácil de leer para ningún ser humano que no tuviera por lo menos un pregrado en sociología, o en antropología, o en filosofía, o en psicología. Coño, me parece arrechísimo que esa idea de que las narrativas y los discursos son cosas complicadas y que hay que controlarlas, me parece genial. Y Macri trató de controlar. Cuando vio que no podía parar el Eternauta, porque lo trató de parar, Milei trata de parar el Eternauta, como no lo podía parar, trató de controlar la narrativa. ¿Y qué es lo que él propone? La no politización del Eternauta. Sí, como si esa vaina fuera posible. La gran polémica alrededor de la emisión del Eternauta por esta gran plataforma como es Netflix es la lucha de youtubers, de intelectuales de YouTube, claro, de redes todo sociales. Eso que nosotros llamamos el pipeline del alt-right. O sea, la tubería de creación de pobres de derecha. Pero nos encanta que gente como Julio Buenaventura diga, o sea, mira, espérate, o sea, no politizar esto, o sea, esa pretensión de que no hay que politizar la serie, no hay que politizar la serie cuando su génesis desde el año 55, cuando la empezaron a preparar para este seriado entre el 57 y el 59, era un génesis político que se ¿cómo se llama? Revolucionó, o sea, se aceleró más en el 76. Claro, y que además ella misma se hizo como una especie de autofagia, se comió a sí mismo para volver a renacer como un fénix en muchas versiones, cada vez siendo más inquisitiva con el tiempo presente, o sea, como para decir, de esto es de lo que hemos estado hablando siempre. Exacto. O sea, haciéndose más acuciosa en el momento en el que, como decía Walter Benjamin, como decía Walter Benjamin, que era como se tiene que recordar la historia, que es en el momento de peligro, en el momento en el que el obrero
está frente a una situación de peligro, el obrero como clase, la clase obrera está frente a una situación de peligro, en ese momento la historia refulge como un rayo. Entonces, esa imagen superpoderosa es lo que ha hecho el Eternauta a través de la historia. Y el marcartismo en el cine, que además es lo que soporta las narrativas que tienen hoy en día estos youtubercitos que son orgánicos a los movimientos de los libertarios, que no, odio decirlos de esa forma, porque yo vengo justamente de movimientos que sí eran libertarios, pero estos son libertarios del capital, que no son libertarios un carajo. Ellos han estado justamente tratando de controlar la narrativa, diciendo que es una gran película argentina. Y esa es la bandera que ellos están alzando, el chauvinismo argentino, como que mire, los argentinos ahora por fin hemos sido traducidos a un montón de idiomas, no lo politice. Y usamos las últimas tecnologías, y se puede hacer cine de ciencia ficción desde el sur. Del sur, que no tiene nada que envidiarle a los gringos. Claro, no es que no tiene nada que envidiarle a los gringos. Se está parando a desmontar todo aquello que los gringos nos han hecho creer de la post-sociedad capitalista, de lo que sería el postcapitalismo, y cómo el postcapitalismo es en realidad, pese a las circunstancias catastróficas, una sociedad más humana, sí, porque todo lo que está pasando ahí vuelve más humanos a estos sujetos que eran, en ese momento en que ellos están en el carro, en la cola, son unos personajes absolutamente antipáticos, individuales. Mira cómo él trata al sobreviviente de Malvinas, al compañero que estaba en su propio barco, cómo lo trata y cómo lo trata después, cómo la realidad le devuelve la condición de solidaridad con el otro. Sí, y cuando se quieren deshacer del chino. Y cuando se quieren deshacer del chino. Sí. Entonces, todo eso es un momento de crecimiento del personaje. Ahora, la gran pregunta, porque tenemos que cerrar este podcast, es ¿cómo se explica que esta producción del Eternauta, en medio de ese macartismo, en medio de que evidentemente no es que de repente hay control obrero de Netflix, no es que hay un Estado socialista invisible que está controlando los medios de comunicación, como alguna gente está a veces suponiendo, ¿cómo es que lo llaman ellos? El comunismo cultural. Sí, o la válvula de escape. No queremos creer que el Eternauta es Kendrick Lamar cantando en el Super Bowl. Esa es la válvula de escape más chimba que yo he escuchado. Por eso, y que la gente dice, llegamos al Super Bowl, y al día siguiente, como dijo Rusarín, no había revolución por ninguna parte. No, porque no había revolución por ninguna parte. Pero el Eternauta tiene otro matiz. Sí. Porque además es periférico de la periafuera. Es de nuestra periafuera. Y además de todo eso. Y de una historia fuerte alrededor de lo que generó la serie, como hemos hablado desde que comenzamos, que es el cómic, ¿no? Pero uno sigue preguntándose, bueno, ¿cómo desde un espacio tan controlado hegemónicamente como las narrativas va a emerger una narrativa de este tipo? Bueno, te tengo la barajita que hay que decir solo a nuestros estudiantes en la Escuela de Medios de Producción de Audiovisual y en todas las experiencias que nosotros hablamos, que es con calidad. Algo con calidad, seguramente el proyecto, porque este proyecto se empezó a gestar en 2019 o en 2018. En 2020 se logra el financiamiento, se para por la pandemia. Esto es como decíamos de Wicked, que la gente cree que las películas se hacen en un año, y Wicked se hizo como en 5 o 6 años. Este proyecto se está haciendo también desde hace 6 años. Y lo acabamos de ver ahorita, el estreno en abril. O sea, es de una factura de calidad que sí, aunque lo han malgastado o lo han trillado mucho en el marketing, ha posibilitado que ese mensaje tan, vamos a decir, tan crítico y tan disruptivo haya llegado a... Y que ha puesto a hablar a mucha gente del tema. Yo te tengo otra barajita que es como yo se lo explicaría a mis estudiantes. Todos los procesos de liberación que se han hecho en contra de un imperio o de un yugo colonial, que para fines prácticos es lo mismo, y el neoliberalismo es un proceso de neocolonización, de neoconquista de territorio, cuerpo, recursos, mente y vidas, y lenguaje. Sobre todo porque construye la realidad. Exacto, pero también del lenguaje, como esas categorías que pensaba Foucault en las palabras y las cosas, vida, trabajo y lenguaje. ¡Plin! ¡Plin! Gracias por recordarme el plin. Chamo, en ese acto en el que los pueblos se sublevan, las sublevaciones han tenido éxito cuando ocurren en la confrontación entre dos polos enormes de poderes de la hegemonía del norte global. Es decir, si no hay una confrontación de ese tipo, las posibilidades de liberación
son más bajas. Me recuerda una frase de Fabiali cuando los polos se vuelven a ordenar y él dice, ahora el norte es el sur y el sur es el norte. Es un momento maravilloso que pasa sumamente desapercibido en la película. No es un spoiler, Carlos. Sí, pero eso sí es un spoiler. Sí, es un spoiler. Pero es un momento maravilloso que pasa desapercibido en la película. El nuevo orden mundial que está proponiendo. Está proponiendo un nuevo orden mundial, porque el mundo se acaba de reordenar. Y ese reordenamiento es además la señal de entrada o sea, esa señal es climática, porque a partir de ahí Fabiali cambia. Él empieza a ser un sujeto imbuido de lo social y no individualizado, y además en lucha, en oposición, a través de su Edén, el vallado personal, el ariacita, la casita, la propiedad, con respecto a todos los otros. ¿Sabes? Mi casa, mis reglas desaparece a partir de ese momento. Él invierte la polaridad de la Tierra, nos lo señala, invierte el mundo y además nos muestra que la naturaleza por la cual el Eternauta es posible ahorita es porque afuera se están matando los poderes hegemónicos. No es la lucha hegemónica entre China, entre el Asia, BRICS versus Estados Unidos. No, es que se están matando la hegemonía europea inglesa, un tipo de capital financiero contra el modelo que emerge con Trump. Esas dos cosas son las que se están matando. Sí, y en esa matazón... Y que la gente común que está abajo, que tiene otra lucha, otra épica, que es la supervivencia, no la conoce. No la conoce, no la ve, pero está pasando, y esta gente del Eternauta, como buenos líderes que se están irguiendo dentro del campo de las narrativas audiovisuales, se dieron cuenta y abrieron esta brecha. Lo que dices tú que era como, no la tercera vía, por favor, pero sí una tercera posibilidad de... Claro, porque no es la tercera vía. De nueva organización social. Es una tercera posibilidad. Pero aquí lo más importante es de recordarle a los estudiantes y a todos los muchachos que en este momento están haciendo audiovisual, que este es el momento para construir narrativas alternativas. Esta es la gran oportunidad para echar los cuentos que no se han podido echar. Claro, alternativas cuando sepan alternativas a qué, que hay que estudiar. Claro, 6 años estudiando. No tienen categorías para describirla y no pueden hacer una alternativa porque no saben a qué van a ser alternativas. Bueno, que esa es la tarea de los docentes y las docentes. Y es también la tarea de cada uno de nosotros en colectivo, pensar en colectivo y pensar individualmente en la formación. Oye, me ha gustado este episodio porque yo creo que, como siempre también decimos, yo citando a Pablo Iglesias y cuando Maquiavelo va al cine, que el cine o la producción cinematográfica es una guía sociológica, que una película o una serie nos permite ver la sociedad y la sociedad nos permite ver ciertos tipos de cine, se cumple muy bien con el Eternauta. Sí, yo quiero ponerme los guantes porque si vamos a salir con la cosa de la nieve, uno no sabe si... Sí, la máscara. Y la máscara, pero vamos porque a tener que ver puede pasar en cualquier momento. ¿Cuál de los dos va a usar la máscara? Bueno, esto fue Sin Aula ni Set con Oscar Vázquez Corazpe, Antonio Núñez Aldazoro, el Eternauta y Osterheld aquí con nosotros siempre. Nos vemos en una próxima edición de transmisión, episodio, como le llaman los youtubers y los... si ustedes, mira, esto, yo quería decir una vaina. Esto se pone bueno cuando ustedes lo ponen al revés. Este podcast es ahí que mejora, weón. Sí. Así termina el otro vago más, el terrorista. Este libro se pone bueno cuando lo lees al revés. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo.